Tutoriales Contabilidad Inteligente Online. Panel de codificación múltiple. Bienvenido a otro tutorial de SEO. La finalidad de este video es explicar la forma de generar pólizas a través del apartado Panel de codificación múltiple, ya que se puede generar una póliza con múltiples CFDIs de ingreso o egreso, ya sea con un RFC en específico o con varios RFC. Recordemos que los CFDIs ingreso los contemplamos para el cobro de nuestros clientes y los CFDIs egreso para el pago de proveedores y o acreedores. Comencemos. Para ingresar al apartado, damos clic en Panel de codificación y luego damos clic Múltiple. Se desplegará la funcionalidad para generar una póliza de pago o cobro con múltiples CFDIs. La póliza se realizará de acuerdo a la fecha seleccionada en el filtro general. Recuerda que puedes cambiarla desde el listado de pólizas. A continuación se describe a detalle cada uno de los campos. Fecha, movimiento. Indica la fecha del movimiento en el que se registrará la póliza. Deberá seleccionar un día dentro del mes en el que se encuentra. Tipo de codificación. Deberá seleccionar si se realizará un pago o un cobro. Plantilla. Una vez seleccionado el tipo de codificación, se cargarán las opciones disponibles y deberá seleccionar una plantilla de la lista desplegable. El campo plantilla tiene incorporado un buscador para poder filtrar el nombre de la plantilla deseada. Bastará con capturar un indicio o todo el nombre para que se muestren los resultados de la búsqueda en la lista de selección. Una vez que se ha seleccionado una plantilla, se mostrará el link Editar plantilla, por si requieres modificar dicha plantilla. Al dar clic, se mostrará un mensaje para confirmar o cancelar la operación. Editar plantilla. Gerente. Si continúa, abandonará el módulo actual. RFC. Podrás capturar un RFC para realizar la búsqueda de los FDIs con un RFC en específico o bien, si no lo capturas, se mostrarán los FDIs de distintos RFC. Concepto. Deberás capturar el concepto de la póliza. Solo FDIs pendientes. Podrás seleccionar si deseas o no ver los FDIs pendientes de codificación. Agregar CFDI. Deberás seleccionar el o los FDIs que serán tomados para pagar o cobrar según sea el caso. Al dar clic en el botón, se desplegará la pantalla de búsqueda de CFDIs. Se mostrará el UID, el periodo, el total, el RFC emisor y receptor y la versión. En este apartado solo se mostrarán los FDIs que tengan una fecha menor o igual al periodo seleccionado, aquellos que tengan asignados centros de trabajo y costo y también todos aquellos que no tengan asignaciones. Se filtrarán por el RFC capturado si es el caso y se mostrarán todos los FDIs con estatus contable provisionado. Una vez que hayas seleccionado el o los FDIs, se mostrarán algunos de los datos en la siguiente tabla. Por UID, RFC, emisor y receptor, fecha, versión y total. También se mostrará una sumatoria de todos los FDIs agregados. Para obtener más información del CFDI podrás dar clic al icono para desplegar el visor. Movimientos de la póliza. Una vez seleccionados los FDIs agregados, se desplegarán los movimientos de la póliza con los detalles definidos en la plantilla seleccionada. Al final, se mostrarán 5 líneas más de captura por si requieres agregar más movimientos. Para continuar con esta modalidad, debes de recordar lo siguiente, ya que se contempla para el caso de los movimientos de póliza. Movimiento distributivo. Movimiento que será presentado. Se verá replicado por cada CFDI presente en la póliza. Movimiento no distributivo. Movimiento que será presentado una sola ocasión dentro de la póliza, conteniendo la sumatoria de los montos. Puede ser para el monto de subtotal, total, IVA, etc. de cada CFDI. Número de cuenta. Si es un movimiento que viene de plantilla, se desplegará el número de cuenta y no podrá ser editado. Si la cuenta seleccionada tiene configurada la creación automática,
se creará la cuenta en el catálogo de cuentas y para ello se tomarán los datos del CFDI. Si es un movimiento agregado, deberás seleccionar la cuenta que se verá afectada. Para ello, debes dar clic en el campo y en automático se mostrará la pantalla de búsqueda de cuentas. Nota: si la plantilla seleccionada tiene asignado un centro de trabajo y un centro de costo, la búsqueda de cuentas mostrará las cuentas que tengan asignado dicho centro de trabajo y costo, y todas aquellas que no tengan asignaciones. Concepto: si es un movimiento que viene de plantilla y distributivo, se desplegará la descripción de la cuenta definida en la plantilla, junto con el UID del CFDI y podrás editarla si así lo deseas. Si es un movimiento no distributivo, se desplegará una sola vez la descripción de la cuenta definida en la plantilla y podrás editarla si así lo deseas. Si es un movimiento agregado, se mostrará la descripción de la cuenta seleccionada y también podrás editarla si así lo deseas. Cargo abono. Si es un movimiento que viene de plantilla y distributivo, se mostrará el monto extraído del CFDI y uno de los campos se mostrará bloqueado y otro desbloqueado dependiendo de cómo se definió en la plantilla. Si es un movimiento no distributivo, se mostrará la sumatoria de los montos extraídos de cada uno de los CFDIs. Si requieres editar los montos, al dar clic en el icono, se desplegará una pantalla con el desglose de los montos de cada uno de los CFDIs. Al modificar el monto de un movimiento que se definió en la plantilla con origen de la factura total, se mostrará una alerta en pantalla para confirmar. Modificación de totales. Está modificando el monto del total del CFDI. ¿Desea continuar? Al aceptar la edición, en automático se actualizará el monto total de la cuenta en la pantalla principal. Además, se realizarán validaciones adicionales al momento de generar la póliza. Si es un movimiento agregado, deberás capturar la cantidad a cargar o abonar, y ambos campos se mostrarán libres para captura. Si se capturan cantidades mayores a 0 en ambos campos, en el último campo donde se capturó el monto desaparecerá, ya que el sistema no lo permite. Método de pago. Si es un movimiento que viene de plantilla, dependiendo de si se definió o no en el método de pago en la plantilla, el icono puede o no aparecer. Si es un movimiento distributivo, se mostrará el icono con el método de pago del CFDI. Si es un movimiento no distributivo, se mostrarán varios iconos con el método de pago de cada uno de los CFDIs. Al dar clic en el icono, se mostrará la siguiente pantalla y deberás de realizar la captura del CFDI. Cuando se realice la captura, el estatus del método de pago cambiará de no realizado a realizado. Si es un movimiento agregado, no se mostrará el icono DIOT. Solo si la plantilla aplica para DIOT, se mostrará la columna DIOT con el icono en la cuenta correspondiente para que realice la captura de la DIOT. Al dar clic en el icono, desplegará una pantalla en donde deberás de realizar la captura DIOT por cada CFDI. Cuando se realice la captura, el icono cambiará de color y de estatus de sin captura a captura completa. Acciones. El icono solo se mostrará en los movimientos agregados y no se mostrará para los movimientos que vienen de plantilla. Al dar clic en el icono, se limpiará el movimiento agregado y se deshabilitarán los cargos de campo y abono. Una vez que se hayan capturado todos los campos correspondientes, al dar clic en Generar póliza, el sistema almacenará la póliza, pero antes se validarán las siguientes condiciones. Campos requeridos. Se validarán que todos los campos requeridos tengan la información correspondiente. Diferencia. La diferencia entre la suma de los totales debe ser igual a 0. De lo contrario, se mostrará el siguiente mensaje. Información. Existe una diferencia entre los totales en movimiento de la póliza.
Validación de montos. Se realizará una validación de montos en los movimientos cuando se realice un pago o cobro. Si los montos fueron modificados, mostrará el siguiente mensaje. Atención. El monto del movimiento con origen de la factura total ha sido modificado para un CFDI con método de pago PUE. ¿Desea continuar aún así? El continuar podría provocar que el estatus contable de los CFDIs no sea exacto. Si las validaciones se cumplen correctamente, se almacenará la nueva póliza y posteriormente volverás al apartado de póliza general para seguir generando más pólizas. Aquí concluimos un tutorial más de SEO, Contabilidad Inteligente Online.